Mañana 31 de mayo recordamos ya 53 años desde el terremoto que tuvo como epicentro Ancash y que dejó, según algunas cifras aproximadas, más de 70.000 muertos, una cifra escalofriante. Y dentro de este escenario es que se va a realizar el simulacro multipeligro a nivel nacional. Conversamos al respecto con Lorena Bustamante, subdirectora de Gestión de Recursos para la Respuesta del INDECI. Lorena, bienvenida a RPP. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. ¿Por qué se denomina multipeligro a este ejercicio preventivo, a este simulacro? Sí, correcto. Bueno, nosotros denominamos multipeligro porque cada uno de los gobiernos regionales a nivel nacional está eligiendo el peligro ante el cual la población va a practicar las acciones de respuesta, ¿no? La mayoría en este caso ha elegido el peligro de sismo, aunque algunos también tienen lluvias intensas, sobre todo el tema de inundaciones si hablamos de la selva. Y por supuesto, cada municipalidad toma ese peligro y lo adapta a su territorio particular, ¿no? Entonces, en la costa, por ejemplo, ven el tema de sismo seguido de tsunami, en el interior del país, el tema del sismo seguido de deslizamientos, de derrumbes, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno, de acuerdo a su realidad geográfica y los peores escenarios que puedan ocurrir, puedan elegir el peligro y la población practicar ante ese peligro. Lorena, ¿cómo estás? Buen día. Noemí Mamani te saluda desde Cusco y es importante aclarar este tema de simulacro nacional multipeligro porque estamos expuestos a múltiples situaciones en todo el país. En ese sentido, ¿cómo reaccionar? Por ejemplo, te pongo el caso de un mercado. ¿Qué pasa si en ese instante, de repente en la sierra, ocurre una lluvia intensa? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en ese momento? Sí, es correcto. Bueno, lo principal es que todos los espacios públicos, en este caso el mercado, ¿no?, deben efectivamente tener ya identificadas cuáles son sus rutas de evacuación, cuáles son también los puntos de reunión en zonas altas o en todo caso en zonas donde no vamos a estar tan afectados si se producen inundaciones o todas las consecuencias de las lluvias intensas, ¿no? Entonces, si empieza a llover y sabemos que estamos en una zona donde de repente se puede empozar el agua o donde en general vamos de alguna manera a ser afectados, entonces tenemos que evacuar hacia una zona donde podemos estar más protegidos, donde obviamente estemos lejos, por ejemplo, de ríos, ¿no? Donde estemos lejos de donde pueden pasar huaicos, ¿no? Entonces, lo principal es que cada persona, no solo en su casa, no solo en su centro laboral, no solo en su colegio, ¿no?, sino también en los espacios públicos donde normalmente está, tiene que saber reconocer las características de ese territorio, ¿no? Saber qué puede ocurrir y, por lo tanto, cuáles son las acciones que debe tomar. Lorena, y en ese sentido, ¿cuán importante es la denominada mochila de emergencia y qué debe contener una mochila de emergencia, por favor? Correcto. Bueno, la mochila para emergencia tiene los artículos que necesitamos para las primeras 24 horas luego de que ha ocurrido una emergencia, ¿no? Entonces, como sabemos, muchas veces las emergencias no solo están afectando en general a la población, sino también a sus autoridades, que son quienes después les tienen que brindar la ayuda. Entonces, la población tiene que ser resiliente. La mochila para emergencia tiene elementos básicos, por ejemplo, tenemos el agua, tenemos comida, pero estamos hablando de cosas que no vayan a vencer rápidamente. Tenemos, por ejemplo, el botiquín de primeros auxilios, que debe contener no solo algunas medicinas generales, sino también cosas particulares de la familia. De repente alguien es diabético, hipertenso, ¿no? Entonces esas cosas también deben incluirse. Y por supuesto también el tema de la radio a pilas, ¿no? Porque algunas veces la radio es, digamos, lo más resiliente en temas de comunicación. Entonces, si tenemos una radio, de ahí podemos escuchar las recomendaciones, saber qué es lo que está ocurriendo ante la ocurrencia de esta emergencia. Ahora, la mochila para emergencia recomendamos que sea una para 2 personas y que pese un máximo de 8 kilos. Entonces, obviamente, si estamos hablando de una familia más numerosa, necesitamos más mochilas. ¿Cómo podemos organizarnos desde casa, en la familia, en nuestros centros de trabajo? Vamos a conversarlo, por favor. Está con nosotros Lorena Bustamante, subdirectora de Gestión de Recursos para la Respuesta del INDECI. Recuerda que mañana, 31 de mayo, todos tenemos el deber de participar en el simulacro nacional multipeligro. Con eso y más volvemos en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Encendidos
todos, esto es RPP, la voz de todo el Perú. Mañana se va a realizar el Simulacro Nacional Multipeligro a las 10 de la mañana y todos debemos participar. ¿Cómo nos preparamos? Estamos conversando con Lorena Bustamante, subdirectora de Gestión de Recursos para la Respuesta del INDECI. Y Jorge, le preguntaba a Lorena antes de ir a la pausa sobre cómo debemos prepararnos en las casas. Así es, Lorena. ¿Cómo podemos organizarnos en casa, ¿no? Con la familia? A veces estos temas son difíciles de tocar, pero hay que tratarlos en el seno familiar. Sí, es correcto. Nosotros recomendamos lo que se llama el plan familiar de emergencia. Entonces, el plan familiar tiene 5 pasos, ¿no? Primero es poder identificar las características de nuestra familia. Obviamente pueden haber adultos mayores, pueden haber niños, inclusive pueden haber personas que de repente se asustan un poco en el caso de una emergencia. Entonces, saber esas cosas es importante. Saber también ante qué peligros estamos expuestos, ¿no? Y también cuáles son de repente las características de nuestra vivienda, si de repente es resistente, no. Entonces, todas esas cosas tenemos que saberlas primero. Luego que sabemos todo eso, ya podemos empezar a ubicar zonas seguras internas, ubicar también nuestros puntos de reunión, que son los lugares establecidos por la municipalidad, para que si sucede una emergencia nosotros podamos acercarnos ahí y poder recibir toda la atención necesaria. Ubicar nuestros puntos de encuentro, que son, aparte de los puntos de reunión, son los lugares donde una familia se encontraría si es que está separada cuando ocurre una emergencia. Elaborar, por ejemplo, justamente Lorena, nuestro combo de supervivencia y también asignar el tema de los roles en la preparación y en la respuesta. Perfecto. Lorena, hablamos bastante sobre la preparación de repente en viviendas de zona urbana, pero en la zona rural también hay peligro y durante varios eventos, no solamente sismos, sino otro tipo de eventos como deslizamientos, inundaciones, también son perjudicados. ¿Cómo deberían prepararse ellos? ¿Deberían sentirse seguros de repente porque viven en zonas donde no hay viviendas tan grandes o es que también deben tener una cierta preparación? Sí, es correcto. Ellos también tienen que empezar por justamente identificar esa zona en la que están viviendo, ¿no? Entonces, si saben que han ocurrido deslizamientos antes, por ejemplo, o una zona donde han ocurrido huaicos antes, entonces tienen que saber que están expuestos a un peligro y organizarse en familia justamente para identificar cuáles son esas rutas de evacuación para que si empieza, digamos, a activarse, por ejemplo, el deslizamiento o empieza a llover y puede haber un huaico, entonces cuáles son las rutas por las que deben evacuar y cuáles son las zonas seguras en las que se deben establecer, y ellos también deben llevar consigo su mochila para emergencia. Y en la parte rural lo que hemos visto también bastante es que hay bastante organización como comunidad, ¿no? Entonces no es solo la familia, sino también con los vecinos, ¿no? Todas las personas que forman parte de nuestra comunidad también pueden brindarnos ayuda en el momento de una emergencia. Una pregunta básica que se hacen muchas personas también, Lorena. En caso de un movimiento telúrico de regular magnitud, ¿hay que salir corriendo? Es lo primero que de repente se nos puede ocurrir humanamente hablando, ¿no? Pero tengo entendido que no siempre es conveniente ni oportuno salir corriendo. Sí, es correcto. Recordemos que si estamos hablando sobre todo de un sismo de gran magnitud, el movimiento va a ser tal que no va a ser fácil desplazarse, ¿no? Un movimiento ondular, por ejemplo. Por supuesto, un movimiento ondular. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la zona segura más cercana, que obviamente si estamos dentro de una estructura es una zona segura interna, ¿no? Donde se encuentra la columna con la viga, si es un edificio puede ser cerca de la caja del ascensor. Obviamente, si justo empieza el movimiento sísmico y estamos cerca de la puerta hacia el patio, entonces sí podemos evacuar inmediatamente el patio, ¿no? Claro. Que es una zona abierta, donde no hay nada que pueda en general caernos encima, ¿no? Entonces empieza el movimiento, nos ubicamos en esa zona segura. Termina todo el movimiento y luego recién procedemos a la evacuación por las escaleras, si es que estamos del segundo piso para arriba. ¿Dónde debe estar ubicada la mochila de emergencia? Sí. Sí, la mochila para emergencia la llevamos con nosotros durante la evacuación, así que tiene que estar cerca de la ruta de evacuación, cerca de repente de la puerta de salida, ¿no? de nuestra vivienda, para que podamos rápidamente tomarla y salir con ella. Y recordemos que tenemos que saber quién en la familia es el responsable de la mochila o quiénes, ¿no? Si es que tenemos más de una mochila. Si estamos en la calle, Lorena, y soy o conductor o peatón, ¿qué debemos hacer en ese momento? A ver, en la calle, lo primero que tenemos que identificar es qué tenemos alrededor. Obviamente, normalmente en la calle va a ser una zona abierta, hay menos cosas que nos puedan caer encima, menos que de repente estemos cerca de repente un edificio que tiene lunas, ¿no? Que se puedan romper. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de cosas que nos puedan caer, ¿ok? Y tratar siempre de proteger la cabeza. Si soy un conductor, lo principal durante un sismo es que tenemos que tratar de estacionarnos inmediatamente, obviamente, otra vez, alejados de cosas que
pueden caernos y Claro, obviamente claro. dañarnos, pero sí tratar de estacionarnos, mantenernos dentro del vehículo hasta que termine el movimiento sísmico y luego ya continuar siempre tratando de no interrumpir obviamente las vías de emergencia, ¿no? Si estamos hablando de un sismo de gran magnitud. Lorena, nos has traído precisamente, además de la mochila de emergencia, que hay que señalarlo, no siempre tiene que ser una mochila como tal, puede ser un bolso resistente que pueda ser tomado inmediatamente en caso de una emergencia, pero al interior nos has traído algunas de las cosas, de los productos que debemos tener. Sí, es correcto. Recordemos que lo principal es el agua y la comida, algo que no vaya a vencer rápidamente. Y igual tenemos que estar revisándolo constantemente, el tema de la fecha de vencimiento. Una lata de atún, por ejemplo. Puede ser ¿sería una lata ideal? de atún, Claro. también podemos tener galletas, por ejemplo, ¿no? Algo que tenga alto contenido calórico, que vaya a lograr que nos mantengamos, digamos, con energía durante las primeras 24 horas. También muy importante es el tema del botiquín de primeros auxilios, que repetimos, tiene que tener también cualquier medicina particular que necesita algún miembro de la familia, si es que tiene alguna enfermedad, hipertensión, diabetes, etcétera. El tema de la linterna, obviamente si sucede una emergencia y es de noche, ¿no? Entonces puede irse la luz, entonces la linterna para ayudarnos durante la evacuación. Claro. El tema también muy importante de la radio a pilas, la radio, digamos, es más resiliente en el momento de que podemos perder las comunicaciones, siempre es importante mantenernos informados a través de la radio. Y ahora que estamos entrando sobre todo al tema del invierno, ha bajado un poco la temperatura, podemos también alguna ropa de abrigo, ¿no? En este caso hay una manta polar, para poder apoyarnos, sobre todo si es de noche, ¿no? Y además de todo esto que es lo básico, es importante incluir a otras necesidades particulares de la familia. Si es que tuviéramos bebés, de repente necesitamos pañales. Claro, claro. Si es que tenemos mascotas, también de repente necesitamos comida para nuestras mascotas, ¿no? Designar también a la persona que va a auxiliar a la mascotita en ese momento de emergencia. Sí, correcto. Claro. Justamente eso es parte de nuestro plan familiar de emergencia, el asignar claro. los roles, ¿no? ¿Quién va a hacerse cargo de la mascota, de los niños, ¿no? ¿Quién va a llevar la mochila? Muy bien. Lorena, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Encendidos. Recuerda, por favor, al público de RPP que mañana hay que participar y hacerlo con entusiasmo de este simulacro nacional multipeligro. Sí, es correcto. Los invitamos a todos a participar del simulacro nacional multipeligro mañana 31 de mayo a las 10 de la mañana. Es una oportunidad para practicar todo lo que ya hemos aprendido que debemos hacer si es que ocurre una emergencia y también poder autoevaluarnos y así poder estar preparados en el momento en que sucede la situación real. Perfecto. Lorena Bustamante, subdirectora de Gestión de Recursos para la Respuesta del INDECI, con nosotros aquí en Encendidos. Recuerda, mañana desde las 10 de la mañana, el simulacro nacional multipeligro. Hay que participar. 11:27, volvemos con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.